Andreas Schjelderup, Fisnik Asllani y una joya que pocos conocen pero que puede ser una auténtica locura en el futuro. Deja tu like, suscríbete al canal El Madridista y comenta desde ya. ¿Cuál de estos fichajes te ilusiona más? Y quédate hasta el final, porque la última historia es una auténtica bomba que puede cambiarlo todo. Andreas Schjelderup. Apunta bien este nombre, madridista, porque no es casualidad que esté en la agenda del Real Madrid. No es un capricho, no es un rumor inflado. Es un perfil que encaja perfectamente con la nueva filosofía del club. Y aquí es donde empieza lo interesante. Schjelderup no es el típico extremo que vive del físico, de la velocidad pura o del desborde constante en carrera larga. No, es otra cosa. Es un jugador que entiende el fútbol. De esos que cuando reciben el balón, el tiempo parece ir más lento. De los que levantan la cabeza antes de tocar. De los que saben exactamente qué hacer incluso antes de recibir. Y eso, madridistas, eso no se enseña fácilmente. En el Benfica ha ido creciendo poco a poco, sin hacer ruido excesivo, pero dejando detalles que en los despachos del Real Madrid no pasan desapercibidos. Ese control orientado, esa capacidad para jugar entre líneas, ese regate corto que rompe defensas cerradas, son cualidades que el club valora muchísimo. Porque el Real Madrid no solo busca jugadores que corran, busca jugadores que piensen. Y aquí es donde la operación empieza a tomar forma. Porque no estamos hablando de un simple seguimiento. Estamos hablando de avances reales, de contactos, de interés serio. El club ve en Schjelderup un perfil que puede complementar el ataque, que puede aportar creatividad en partidos cerrados, que puede ser ese jugador que desbloquea situaciones complicadas. Pero atentos, porque aquí entra otro actor en la escena, el Barcelona. Sí, el eterno rival también ha puesto los ojos en el jugador. También lo sigue, también lo valora. Pero aquí es donde aparece la gran diferencia, madridistas. Mientras el Real Madrid avanza con decisión, con claridad, con capacidad económica para actuar, el Barcelona sigue condicionado por su situación financiera. Y eso cambia absolutamente todo. Porque en este tipo de operaciones, no solo cuenta el interés, cuenta la capacidad de cerrar, cuenta la rapidez, cuenta el poder de convicción. Y ahí, el Real Madrid juega en otra liga. Florentino Pérez lo sabe. Sabe que este tipo de talentos no esperan eternamente. Sabe que cuando se abre una oportunidad, hay que atacarla con decisión. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Además, hay un factor que no podemos ignorar: el deseo del jugador. Porque cuando un futbolista joven recibe el interés del Real Madrid, algo cambia. La perspectiva cambia. La ambición cambia. La idea de formar parte del club más grande del mundo pesa. Y Schjelderup no es ajeno a eso. Imagina por un momento, madridista, un jugador técnico, inteligente, capaz de asociarse, de generar ventajas en espacios reducidos, creciendo rodeado de talento, aprendiendo en un entorno competitivo, evolucionando dentro de un proyecto que piensa en el largo plazo. Ese es el escenario que el Real Madrid le puede ofrecer. Pero claro, también hay dudas. Y aquí es donde entra el análisis que de verdad importa. ¿Está preparado para dar el salto? ¿Puede rendir en un club donde cada partido es una final? ¿Tiene la mentalidad para soportar la presión del Santiago Bernabéu? Porque una cosa es mostrar talento en Portugal, y otra muy distinta es hacerlo en el Real Madrid. Sin embargo, lo que transmite el jugador invita al optimismo. No es un perfil impulsivo, no es un futbolista que dependa únicamente de la inspiración. Es un jugador con cabeza, con pausa, con criterio. Y ese tipo de perfiles suelen adaptarse mejor a contextos exigentes. Además, el club no lo ve como una estrella inmediata. Lo ve como una pieza dentro de un proceso. Como un jugador que puede crecer, que puede desarrollarse, que puede ir ganando protagonismo poco a poco. Y eso, madridistas, es clave. Porque el Real Madrid no quiere quemar etapas. Quiere construir. Quiere formar. Quiere asegurarse de que cada fichaje tenga sentido dentro de una estructura global. Y Schjelderup encaja en esa idea. Pero atentos, porque esto no ha terminado.
Porque lo más interesante no es solo el jugador, sino lo que esta operación representa. Una nueva señal de que el club sigue apostando por talento joven, por perfiles inteligentes, por jugadores que puedan marcar una época. Y os hago una pregunta directa, de las que generan debate de verdad. ¿Apostaríais por un perfil como Skjelderup, más técnico y asociativo, o preferís extremos más explosivos, más verticales? Porque lo que viene ahora, os lo aviso, eleva el nivel de la conversación. Y mucho. Y cuando analizamos aún más a fondo esta posible operación, madridistas, nos damos cuenta de que no se trata únicamente de incorporar talento, se trata de entender hacia dónde está evolucionando el Real Madrid como equipo. Porque fichar a un jugador como Andreas Skjelderup no es solo sumar calidad. Es apostar por una idea muy concreta de fútbol. Un fútbol donde el control vuelve a tener protagonismo. Donde no todo depende de la velocidad o del golpeo, sino de la inteligencia, de la pausa, de la capacidad para tomar decisiones correctas en milésimas de segundo. Y ahí es donde este tipo de perfiles empieza a cobrar cada vez más valor. Imaginad por un momento un partido cerrado, de esos donde el rival se encierra, donde los espacios desaparecen, donde cada jugada parece repetirse sin encontrar solución. Es en ese tipo de escenarios donde jugadores como Skjelderup pueden marcar la diferencia. No con potencia, sino con lectura. No con fuerza, sino con talento. Ese regate corto, ese cambio de ritmo en pocos metros, esa capacidad para girarse en espacios mínimos, son herramientas que, en determinados contextos, valen más que cualquier sprint de 30 metros. Y eso lo sabe el Real Madrid. Por eso esta operación no es un capricho. Es una pieza que encaja dentro de una evolución táctica más amplia. Un equipo que quiere seguir siendo vertical, sí, pero que también quiere ser más completo, más imprevisible, más difícil de defender. Además, hay un aspecto que refuerza aún más la decisión del club, la competencia directa con el Barcelona. Porque aquí no estamos hablando solo de fichar a un jugador. Estamos hablando de ganarle una operación al máximo rival. Y eso, madridistas, siempre tiene un valor añadido. Porque cuando dos gigantes se interesan por el mismo talento, el desenlace no solo define una plantilla, define una tendencia. Y ahora mismo, la balanza está claramente inclinada hacia el Real Madrid. ¿Por qué? Muy sencillo. Capacidad económica, estabilidad institucional, proyecto deportivo sólido. Mientras el Barcelona sigue buscando fórmulas, ajustes, equilibrios financieros, el Real Madrid actúa. Decide, ejecuta. Y eso, para un jugador joven, es determinante. Porque no se trata solo de dónde quieres jugar, sino de dónde puedes crecer mejor. De qué entorno te ofrece más garantías. De qué club tiene una estructura que te permita desarrollarte sin presión desmedida, pero con exigencia constante. Y ahí, el Real Madrid vuelve a marcar diferencias. Además, hay otro punto que no se suele comentar, pero que pesa mucho: el vestuario. La mezcla actual del equipo, con jugadores jóvenes que ya están consolidándose y referentes que marcan el camino, crea un ecosistema perfecto para la adaptación de nuevos talentos. Skjelderup no llegaría a un entorno hostil. Llegaría a un vestuario que entiende ese proceso, que lo ha vivido, que sabe lo que significa crecer dentro del club. Y eso puede ser clave para su evolución. Ahora bien, también hay que ser honestos. No todo es garantía de éxito. El salto es enorme. La exigencia es brutal. Y no todos los jugadores consiguen dar ese paso. Por eso el club sigue analizando cada detalle, cada informe, cada partido. Porque aquí no se trata de acertar una vez, se trata de acertar siempre. Y si finalmente se concreta la operación, no será porque sí. Será porque el Real Madrid está convencido de que este jugador puede aportar algo diferente. Algo que quizás no se vea de inmediato, pero que con el tiempo puede convertirse en una pieza importante. Y aquí es donde entra vuestra opinión, madridistas, porque este tipo de fichajes siempre generan debate. ¿Preferís jugadores ya contrastados o confiáis en este modelo de apostar por talento joven y desarrollarlo dentro del club? Porque lo que está claro es una cosa: el Real Madrid no está improvisando. Está construyendo, paso a paso, decisión a decisión.
Y atentos, porque si este movimiento ya es interesante, lo que viene ahora sube aún más el nivel. Un perfil completamente distinto, un jugador con otras características, otra forma de entender el juego, pero que también está en la mira del club. Y os aviso, aquí también hay batalla con el Barcelona. Y aquí también el Real Madrid está golpeando primero. Fisnik Asllani. Y atención, porque aquí ya no estamos hablando de un perfil silencioso o de crecimiento progresivo únicamente. Aquí estamos hablando de un delantero que empieza a llamar la atención de verdad, que está dando pasos firmes en su evolución y que ha provocado que en los despachos del Real Madrid se encienda una luz muy clara. Asllani es ese tipo de delantero que, cuando lo ves por primera vez, te transmite algo inmediato. No necesita demasiados minutos para dejar huella. Tiene presencia, tiene físico, tiene esa capacidad de imponerse a los centrales que no se enseña. Mide más de 1,90, pero no es un delantero estático, no es un simple rematador. Y aquí está la clave. Porque el fútbol moderno exige mucho más que eso. Exige movilidad, exige participación, exige capacidad para presionar, para asociarse, para generar espacios. Y Asllani, dentro de su perfil físico, ha demostrado que puede ofrecer todo eso. En Alemania ha ido creciendo, ha ido sumando experiencia, ha ido puliendo su juego. Y lo más importante, ha ido demostrando que no es solo un proyecto, sino un jugador que empieza a convertirse en realidad. Sus números han mejorado, su impacto en el juego es cada vez mayor y su confianza está en pleno crecimiento. Y claro, cuando un delantero joven empieza a combinar físico, gol y progresión, los grandes clubes aparecen. El Real Madrid ya está ahí. Pero, otra vez, atentos, porque el Barcelona también. Sí, madridistas, se repite la historia. El eterno rival ha puesto sus ojos en el jugador. Lo sigue, lo valora, lo tiene en su radar. Pero una vez más, la situación económica marca diferencias. Porque interesarse no es lo mismo que poder ejecutar. Y aquí es donde el Real Madrid vuelve a tomar ventaja. Florentino Pérez está actuando con rapidez. Está moviendo fichas. Está adelantándose. Porque entiende perfectamente el contexto. Este tipo de delanteros, cuando explotan definitivamente, multiplican su valor en cuestión de meses. Y el club no quiere llegar tarde. Además, hay un factor que hace esta operación especialmente interesante. El perfil del jugador dentro de la plantilla actual. Porque el Real Madrid no solo necesita talento, también necesita variantes. Necesita perfiles diferentes que permitan cambiar el ritmo de un partido, que ofrezcan soluciones cuando el plan inicial no funciona. Y Asllani encaja perfectamente ahí. Un delantero capaz de fijar centrales, de ganar duelos aéreos, de ofrecer una referencia clara en el área, pero también con la capacidad de moverse, de caer a bandas, de participar en la presión. Un perfil completo, moderno, adaptado a lo que exige el fútbol actual. Imaginad por un momento un partido complicado, donde el equipo necesita una referencia clara arriba, alguien que aguante el balón, que permita al equipo salir, que genere peligro constante en el área rival. Ese tipo de situaciones son las que justifican fichajes como este. Y el Real Madrid lo sabe. Pero hay algo más, madridistas, algo que muchas veces pasa desapercibido. Y es la mentalidad del jugador. Porque Asllani no ha tenido un camino fácil. Ha tenido que trabajar, ha tenido que crecer, ha tenido que ganarse cada oportunidad. No es un talento que haya sido regalado por el contexto, es un jugador que ha construido su camino. Y ese tipo de perfiles suelen tener algo especial. Hambre, ambición, deseo de demostrar. Y cuando ese tipo de mentalidad se combina con talento y físico, el resultado puede ser muy interesante. Ahora bien, como en toda operación, hay dudas. Y aquí es donde entra el análisis profundo. ¿Está preparado para dar el salto a un club como el Real Madrid? ¿Puede adaptarse a un contexto donde no siempre será titular? ¿Sabrá aprovechar los minutos que tenga? Porque en el Real Madrid no hay tiempo para adaptaciones largas. Aquí cada oportunidad cuenta. Pero lo que está claro es que el club lo está siguiendo muy de cerca. Muy de cerca.
Y si se decide avanzar definitivamente, no será por casualidad. Será porque consideran que puede aportar algo que hoy el equipo necesita. Y ahora os pregunto, madridistas, ¿os gusta este tipo de delantero? ¿Creéis que el equipo necesita más presencia física arriba o preferís seguir apostando por perfiles más móviles y técnicos? Porque atentos, porque lo más interesante de esta historia todavía no ha salido. Y lo que viene a continuación puede ser determinante para entender si este fichaje se convierte en realidad. Y cuando seguimos profundizando en esta posible operación, madridistas, aparece un matiz que lo cambia absolutamente todo. Porque no se trata solo de lo que Fisnik Asllani puede aportar hoy, sino de lo que puede llegar a convertirse dentro del ecosistema del Real Madrid. Porque hay una diferencia enorme entre fichar a un delantero que ya está hecho y apostar por uno que está en plena construcción, pero con unas condiciones que pueden llevarlo a un nivel superior. Y aquí es donde el club está viendo algo muy claro: margen de crecimiento real. Asllani no es un producto terminado. No es un jugador que ya haya alcanzado su techo. Al contrario, es un futbolista que todavía está moldeándose, que sigue evolucionando, que cada temporada añade nuevas herramientas a su juego. Y eso, en un club como el Real Madrid, puede ser oro. Porque cuando ese crecimiento se produce dentro de un entorno competitivo, rodeado de jugadores de máximo nivel, con exigencia diaria, la evolución puede acelerarse de forma brutal. Imagina por un momento a Asllani entrenando cada día con los mejores, midiéndose constantemente a defensores de élite, aprendiendo a tomar decisiones más rápido, entendiendo mejor los movimientos, los espacios, los tiempos del juego. Ese proceso, madridistas, puede transformar completamente a un jugador. Y ahí es donde el Real Madrid vuelve a marcar diferencias respecto a otros clubes. Porque no solo ofrece minutos o protagonismo, ofrece un contexto de crecimiento. Un lugar donde el talento se potencia, donde el jugador se desarrolla, donde cada detalle cuenta. Además, hay un aspecto táctico que refuerza aún más la idea de su fichaje: la variedad ofensiva. El Real Madrid actual tiene muchos recursos. Sí, pero incorporar un perfil como el de Asllani añadiría una dimensión diferente. Una alternativa clara cuando el partido lo exige. Un plan distinto cuando el rival cierra espacios. Una opción más directa, más física, más contundente. Y eso, en temporadas largas, marca diferencias. Porque no todos los partidos se ganan de la misma manera. No todos los rivales permiten el mismo tipo de juego. Y tener distintas soluciones ofensivas es una de las claves para competir por todo. Asllani podría ser ese recurso. Ese jugador que cambia el contexto. Ese delantero que obliga a los rivales a defender de otra manera. Pero claro, todo esto tiene un coste. Y aquí es donde entra nuevamente el factor económico. El mercado alemán no es sencillo. Los clubes saben vender, saben negociar, saben proteger a sus talentos. Y aunque Asllani todavía no tiene un precio desorbitado, su valor está creciendo. Y rápido. Por eso el Real Madrid quiere anticiparse. Porque si el jugador da el salto definitivo en su rendimiento, si sus números siguen creciendo, si se consolida como uno de los delanteros más prometedores, el precio se disparará. Y ahí la operación cambiaría completamente. Y otra vez aparece el mismo escenario. El Barcelona interesado, pero con dificultades. Porque aunque el club catalán valore al jugador, aunque lo tenga en su radar, la realidad económica limita su capacidad de maniobra. No puede competir con la misma agilidad, no puede poner el dinero encima de la mesa con la misma facilidad. Y eso, madridistas, vuelve a inclinar la balanza. El Real Madrid tiene la ventaja, tiene el proyecto, tiene la estabilidad, tiene el poder de decisión. Y además, tiene algo que no se compra: el peso de su historia. Porque para un jugador joven, la posibilidad de vestir esta camiseta lo cambia todo. La oportunidad de formar parte de un club que compite por todos los títulos, que está siempre en la élite, que exige lo máximo, es un salto que pocos pueden rechazar. Y Asllani lo sabe. Por eso esta operación no es solo cuestión de números. Es cuestión de convicción. De quién se mueve antes. De quien ofrece un camino más claro. Y en este momento,
Todo apunta hacia el Real Madrid. Pero atentos, porque si este fichaje ya es estratégico, lo que viene ahora es otra dimensión completamente distinta. Dejamos el presente, dejamos incluso el corto plazo, y nos metemos en una apuesta de futuro puro. Un nombre que todavía no está en boca de todos, pero que dentro del club ya empieza a generar ilusión. Y os aviso, madridistas, aquí hablamos de talento en estado puro. De esos que pueden cambiarlo todo si se desarrollan bien. JJ Gabriel. Apuntadlo bien, porque este no es un fichaje cualquiera. Porque lo que está haciendo el Real Madrid en silencio, lejos del ruido mediático, es detectar talento antes de que explote. Y aquí aparece un nombre que empieza a generar conversaciones internas muy serias. JJ Gabriel tiene apenas 15 años. Y ya está provocando algo que no es normal. No es habitual que un jugador tan joven genere tanto interés en estructuras de élite. No es común que un futbolista en plena etapa formativa sea observado con lupa por uno de los clubes más grandes del mundo. Pero cuando pasa, es porque hay algo especial. Y en este caso, lo hay. Desde Inglaterra llegan informes muy claros. Estamos hablando de un jugador diferente. Un talento que, desde edades muy tempranas, ha mostrado una capacidad técnica fuera de lo común. Regate, creatividad, desparpajo, facilidad para generar peligro, cualidades que no se enseñan, que nacen con el jugador. Pero lo más importante no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. JJ Gabriel no juega con miedo. No se esconde. No duda. Pide el balón, encara, intenta, falla y vuelve a intentar. Tiene esa mentalidad que distingue a los jugadores especiales. Esa personalidad que, incluso a su edad, ya marca diferencias. Y eso, madridistas, en el Real Madrid se valora muchísimo. Porque el talento sin carácter no sobrevive en este club. Ahora bien, vamos a poner contexto. Actualmente está formándose en Inglaterra, en una de las academias más exigentes. Un entorno competitivo, estructurado, donde el desarrollo del jugador está muy cuidado. Y aún así, el Real Madrid está atento. Muy atento. No es un seguimiento superficial. Es un análisis constante. Informes, observación, evaluación de su progresión. El club quiere entender no solo su talento, sino su evolución. Cómo responde a la presión, cómo mejora, cómo se adapta a diferentes contextos. Porque aquí es donde se decide todo. Fichar a un jugador de 15 años no es una operación cualquiera. No es solo traer talento. Es asumir un proceso. Es diseñar un camino. Es invertir en algo que todavía no está definido. Y eso implica riesgo. Pero también implica una oportunidad única. Porque si el Real Madrid consigue adelantarse, si logra cerrar esta operación antes de que el jugador explote definitivamente, puede estar asegurando un talento generacional a un coste mínimo comparado con lo que podría valer en el futuro. Y aquí es donde entra la inteligencia del club. No se trata de competir por lo que ya es evidente. Se trata de adelantarse a lo que todavía está por venir. Imagina por un momento, madridista, un jugador que crece dentro del ecosistema del club, que se forma con la exigencia adecuada, que aprende rodeado de talento, que evoluciona con una estructura diseñada para potenciarlo. Ese es el escenario que el Real Madrid quiere construir. Pero claro, también hay preguntas importantes. ¿Está preparado para salir de su entorno actual? ¿Puede adaptarse a un cambio tan grande a una edad tan temprana? ¿Cómo gestionará la presión de estar vinculado a un club como el Real Madrid? Porque una cosa es brillar en categorías inferiores, y otra muy distinta es soportar el peso de la expectativa. Y aquí es donde el club está siendo especialmente cuidadoso. No hay prisa. No hay movimientos impulsivos. Se está evaluando cada detalle, cada paso, cada escenario posible. Porque si se toma la decisión, será para hacerlo bien. Y os digo algo, madridistas, este tipo de operaciones son las que marcan la diferencia en el largo plazo. No son las más visibles, pero muchas veces son las más importantes. Y ahora os dejo una pregunta que va más allá del nombre. ¿Confiáis en este modelo del Real Madrid de apostar por talento joven incluso antes de que llegue a la élite? Porque lo que viene a continuación, os lo aviso,
es donde todo cobra sentido. Donde entendemos el verdadero plan del club y lo que puede significar realmente un fichaje como este. Y ahora es cuando todo empieza a encajar de verdad, madridistas, porque cuando analizamos esta posible operación con perspectiva, entendemos que no se trata solo de JJ Gabriel, sino de un patrón, de una estrategia que el Real Madrid está ejecutando con una precisión casi perfecta en los últimos años. No es casualidad, no es suerte, es planificación. El club ha entendido algo fundamental en el fútbol moderno. Llegar primero al talento es más importante que pagar más por él cuando ya es una estrella. Y eso cambia completamente la forma de competir en el mercado. Porque mientras otros esperan a que los jugadores exploten para entrar en la puja, el Real Madrid se adelanta, identifica, estudia y actúa antes de que el precio se dispare. Y JJ Gabriel encaja perfectamente en ese modelo. Pero vamos más allá, porque aquí es donde entra el verdadero desafío. Convertir talento en realidad. Porque detectar a un jugador con condiciones es solo el primer paso. Lo difícil viene después. El desarrollo, la adaptación, la gestión emocional, la evolución física, todo eso define si estamos ante un futuro crack o ante una promesa que se queda por el camino. Y el Real Madrid lo sabe mejor que nadie. Por eso, si esta operación avanza, no será para exponer al jugador, sino para protegerlo. Para construirle un entorno adecuado. Para guiar su crecimiento paso a paso. Sin prisas, sin presión innecesaria, pero con una exigencia constante que lo prepare para lo que viene. Porque lo que viene no es fácil. Vestir la camiseta del Real Madrid no es como cualquier otra cosa. Aquí no basta con tener talento. Aquí tienes que demostrar cada día. Aquí tienes que competir contra los mejores. Aquí cada entrenamiento es una prueba, cada partido una evaluación. Y eso, para un jugador de 15 años, es un salto enorme. Pero también es una oportunidad única. Imaginad por un momento a JJ Gabriel creciendo dentro de esta estructura. Aprendiendo de jugadores que ya han pasado por ese proceso. Entendiendo desde dentro lo que significa competir al máximo nivel. Desarrollando su talento con recursos de primer nivel, con entrenadores preparados, con una filosofía clara. Ese tipo de formación puede marcar la diferencia entre un buen jugador y una estrella mundial. Y aquí es donde el Real Madrid vuelve a demostrar que no deja nada al azar. Porque no solo busca talento, busca mentalidad. Busca jugadores que tengan la cabeza adecuada para soportar el proceso. Que entiendan que el camino es largo. Que acepten que el crecimiento no es inmediato. Y por lo que reflejan los informes, JJ Gabriel tiene algo de eso. Tiene esa personalidad competitiva, esa confianza en sí mismo, esa forma de asumir el juego que no es común a su edad. Pero claro, también existe el riesgo. Y aquí es donde hay que ser claros. Madridistas. No todos los talentos precoces llegan. No todos los jugadores que brillan en categorías inferiores consiguen dar el salto. El fútbol está lleno de ejemplos. Por eso, este tipo de operaciones siempre deben medirse con cautela. Sin expectativas desmedidas. Sin presiones innecesarias. Como una inversión a largo plazo. Pero si sale bien, si el jugador evoluciona como se espera, si el entorno lo acompaña, estamos hablando de una jugada maestra. De esas que dentro de unos años se recuerdan como el momento en el que todo empezó. Y ahora quiero cerrar con una reflexión, madridistas, porque lo que hemos visto hoy no son 3 fichajes aislados. Son 3 piezas de un mismo puzzle. Schjelderup representa el talento técnico que puede aportar creatividad. Asllani representa la potencia y la solución competitiva en ataque. JJ Gabriel representa el futuro, la apuesta estratégica, la visión a largo plazo. 3 perfiles distintos, una misma idea. Construir un Real Madrid que no solo gane hoy, sino que domine mañana. Así que ahora os toca a vosotros. ¿Qué fichaje os ilusiona más? ¿Apostaríais por los 3? ¿Creéis que este es el camino correcto? Y si os ha gustado este contenido, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribíos al canal El Madridista y comentad aquí abajo, porque quiero leeros. Y no os vayáis, porque en pantalla ya os está esperando otro vídeo que vais a disfrutar si sois madridistas de verdad.